estudio que tendremos acerca de lo que es los adoradores, ¿sí? Y hoy vamos a ver quiénes son los buscadores de la verdad. Vamos al libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Y dice la palabra del Señor: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? En la actualidad, hermanos, muchas veces nos hemos encontrado con muchas filosofías bien bonitas, muy bonitas, ¿sí? Inclusive a veces hasta les damos like, ¿verdad? Cuando nos aparecen en Facebook. Pero la verdad es que estas filosofías buscan siempre la verdad. De hecho, en el interior del hombre siempre está el buscar qué es la verdad. Y a veces en nuestra ignorancia o que no conocemos a nuestro Señor Jesucristo, la gente busca en otras partes para poder saber dónde encontrar la verdad o la verdad absoluta. Y muchas veces podemos decir: ay, pues vengan a la iglesia o vengan a nuestras reuniones, ¿verdad? Y invitamos a personas y que hay gente que dice: pues no tienes que creer en nada, solamente estamos buscando la verdad, ¿sí? Y nos vamos con esta filosofía de querer buscar la verdad. Entonces nos convertimos en buscadores de la verdad. El punto es que a veces cuando nosotros buscamos este tipo de filosofías, hacemos todo menos buscar la verdad. Nos alejamos de lo que es la verdadera razón de la que estamos aquí, ¿sí? Nos alejamos de la verdad absoluta y estas filosofías nos llevan a todo menos a Jesucristo, que es la verdad. Estamos allá divagando porque a veces nos creemos bien intelectuales, ¿verdad? O que leemos mucho, etcétera, y buscamos otras cosas, pero no la verdad. Jesucristo dice la palabra del Señor en Hebreos 13:8, dijo que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, ¿sí? O sea que el día de mañana Jesucristo va a ser el mismo. Entonces, cuando la palabra del Señor, cuando nosotros vemos y basamos la verdad en cosas religiosas o en la religión, nunca nos va a llevar a una verdad, lo que es la verdad que nosotros conocemos, que es la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, descubrimos, hermanos, que cuando nosotros nos volvemos a veces religiosos o buscamos en cualquiera otra de las religiones, cada religión siempre va a haber una verdad o parten de una verdad y luego se van alejando de ella, ¿sí? Si ustedes se fijan y revisamos cada una de las religiones, bueno, es que hay un Dios, sí, hay un Dios. Y vayan y revisen cada religión que existe y cada una tiene una filosofía y cada una tiene cierta verdad. Pero no es la verdad que la palabra del Señor nos enseña, ¿sí? Buscamos el querer tener la razón por nuestros propios medios. Hay veces en este mundo se maneja ahora sí, que lo que para mí hoy es verdad, para el día de mañana no lo es, ¿sí? O para lo que para mí es verdad, para ti no lo es. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo relativo. Ahora sí me conviene que esto sea verdad. Y este tipo de verdades, ¿sí?, nos alejan de la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Y sucedió lo mismo también en el Edén. Si nosotros nos vamos a Génesis, en el libro de Génesis, en los primeros capítulos, vemos cómo la serpiente engaña a la mujer, pero la verdad, le dice algo verdadero, ¿sí? Vámonos al capítulo número 3. Y dice la palabra del Señor en el versículo número 3: no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Dice entonces el versículo número 4: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No le dijo ninguna mentira. El punto es que no le dijo la verdad completa, ¿sí? En primera instancia le dice: no moriréis. La verdad es que sí van a morir. Y les dijo una verdad a medias. Entonces
no hay cosa más peligrosa. Mira, hermanos, cuando alguien dice una mentira, dices tú, bueno, tienes la oportunidad de decir, yo me alejo, ¿verdad? Porque es algo mentira. Pero cuando son medias verdades, ahí solamente el Espíritu Santo que nos revela. Aquí la serpiente le dijo, ¿sabe Dios que vas a ser igual a Él? Efectivamente iba a ser igual a Dios, pero no le dijo en qué. Solamente le comenta que iba a ser igual a Dios en cuanto al conocimiento del bien y del mal. Pero no le dijo, vas a ser igual a Dios en poder, vas a ser igual a Dios en omnisciencia. No le dijo nada de eso, ¿sí? Le dijo que iba a ser igual nada más en conocer el bien y el mal, pero no le dijo las consecuencias acerca de la desobediencia. Entonces tengamos cuidado. A veces así se nos presenta la verdad, con medias verdades y medias mentiras. Entonces, cuando hablamos de medias verdades, son mentiras, ¿sí? Son mentiras. Por eso debemos de tener cuidado cuando nosotros nos autoproclamamos buscadores de la verdad, porque la única verdad que veíamos en Juan, dice la palabra del Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, con respecto a la adoración, que es el punto que estamos viendo acerca de esto, y con la adoración a Dios, debemos de tener mucho cuidado de no basarla en cosas a medias. Veíamos en capítulos anteriores o en lecciones anteriores cómo Dios nos creó con un propósito. Y el propósito de Dios fue tener una relación con nosotros, ¿sí? Tener intimidad con Él, y el propósito fue que nosotros le adoráramos. Ese fue el propósito de tuyo y mío. Dios bajaba al Edén, se paseaba con Adán y Eva entre el huerto, y era una constante adoración de reconocer el poder de Dios. Ese fue el propósito principal. Lo perdemos, pero ahora nuestro Señor Jesucristo viene a restaurar ese propósito. Entonces tenemos entendido cuál es el propósito de nosotros, pero también entendemos cómo es que lo tenemos que hacer. Ahora nosotros, decíamos la semana pasada, nosotros somos bien creativos y queremos ayudarle a Dios e inventar cualquier situación para decir, esta es la manera correcta de adorar a Dios, cuando Dios ya lo estableció desde el principio y Jesucristo vino a restaurarlo, ¿sí? No tenemos que inventar nada. Ahorita, y también les daba el ejemplo, ahorita muchas iglesias hacen cosas que están fuera de la palabra de Dios, que Jesús y Dios y en su palabra jamás establecieron cómo tendría que ser la adoración, ¿sí? Y estamos igual que Caín. Venimos a traer una adoración bien bonita, frutos bonitos, flores bonitas, pero no era lo que Dios quería. A veces venimos a traer cosas muy bonitas a la iglesia. Ay, es que cantamos bien bonito, pero en nuestro corazón no hay un corazón de arrepentimiento, no hay un reconocimiento que somos pecadores y que tiene que haber una expiación por este pecado. Y la única expiación que podemos traer es un arrepentimiento y decirle, Señor, perdóname, porque solamente Jesucristo, que es el Cordero inmolado, puede perdonarnos de pecado, ¿sí? Pero venimos ahí cargando con tanto pecado en nuestras vidas, y así venimos a traer una adoración bonita, así como la de Caín. Entonces, tengamos claro, hermanos, que Dios no acepta cualquier adoración. La adoración que nosotros debemos de traer delante de Él es una adoración de acuerdo a la santidad de Él, de acuerdo a cómo Él la estableció y como Él la quiere, no como nosotros la queramos. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos llegar a traer una verdadera adoración? No es más y no es menos más que con el Espíritu Santo. Es con el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no mora en ti, si el Espíritu Santo no guía tu vida, si el Espíritu Santo no te redarguye, si el Espíritu Santo no te confronta con la palabra de Dios, entonces lo único que tienes en ti es emociones. Ahora bien, nosotros tenemos salvación y muchas veces, hermanos, nosotros creemos que somos adoradores porque aceptamos a Jesús y estamos aquí en la iglesia. Y creemos que eso es adoración, y
tristemente es lo único que nos identifica como cristianos, que venimos a la iglesia y que estamos aquí y que aceptamos a Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque, no, si el hermano hizo una oración de fe y ya aceptó a Jesucristo y ya es cristiano. Y la verdad es que eso no es lo que nos tiene que identificar, hermanos. El fruto es el que nos tiene que identificar. De nada sirve que yo diga que soy cristiano, o por ejemplo, de nada sirve que yo sea una contadora si no ejerzo la contabilidad. De nada sirve que seas un ingeniero si no ejerces la ingeniería, o etcétera. De nada sirve que yo diga que soy cristiano si no ejerzo el cristianismo, si el Espíritu Santo no está en mí y si el fruto no da testimonio de Jesucristo. ¿Sí? Toda la adoración que yo doy, toda la adoración que yo puedo traer delante del Padre tiene que estar fundamentada en Jesucristo. Lo que yo declaro en mi adoración, ahora, la adoración no es cantar, hermanos. Y creo que ya lo hemos dejado claro, la adoración no es cantar. Mi adoración es un estilo de vida que yo tengo en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces mi adoración yo la puedo dar en mi casa, yo la puedo hacer en mi trabajo, yo la puedo hacer en toda mi manera de vivir. En pocas palabras, yo tengo que dar fruto, no aquí en la iglesia, hermano. El fruto se da allá afuera. ¿Sí? La gente tiene que ver allá la diferencia de que tú eres una persona que eres adoradora, porque Dios no te llamó a ser cristiano. El propósito de Jesucristo es que tú fueras salvo, vino a restaurar esa relación. ¿Se acuerdan cuando se rompió el velo? No es para darnos acceso nada más al lugar santísimo, hermanos, ¿sí? Es para que nosotros volviéramos a tener esa comunión con Él. Es para que volviéramos a estar en esa relación de adoración con Él. Ya no iban a adorar ni en el atrio ni en el lugar santo, sino que ahora Dios nos permite entrar hasta el lugar santísimo y adorar a Dios. Por eso la importancia de que todo lo que nosotros hacemos glorifique al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todo lo que tú hagas en tu trabajo tiene que glorificar a Dios. Híjole, le voy a meter un cable más corrientito porque eso me va a dejar un poquito de más ganancias. Y hermanos, en serio, yo conozco personas, no, aquí no vienen, no se preocupen, no las voy a ventanear, en otras iglesias, que hacen cada tranza pensando que está bien. Y esto es lo más triste, que no hay conciencia porque piensan que las cosas están bien. Todo lo que yo hago tiene que glorificar a Dios. Todo lo que usted hace aquí en la iglesia, hermano, a veces nos ponemos un poco exigentes, ¿verdad? Con cosas de aquí de la iglesia, pero no nada más aquí tenemos que ser exigentes. Y ¿por qué? Porque no nada más aquí tenemos que glorificar a Dios con lo que hacemos, hermanos. Lo tenemos que hacer allá afuera, porque nosotros damos testimonio de la verdad. Y aparte, lo que hacemos tiene que glorificar al Padre, tiene que glorificar al Hijo y al Espíritu Santo. Si tú nada más glorificas a uno, nuestra adoración no es correcta, ¿sí? Porque son uno. Entonces, busquemos esa verdad que nos coloca en la adoración que Dios quiere que le demos. No la adoración que yo quiero, no la adoración que yo pienso. Porque miren, a veces tenemos tanto tiempo en la iglesia que creemos que lo sabemos todo. Y creemos que la adoración tiene que ser así porque así me lo enseñaron, porque así era antes y etcétera. Y la verdad es que no es así, hermanos. Jesucristo y nuestro Dios estableció cómo tiene que ser nuestra adoración. Y estableció que mientras el Espíritu Santo no more en cada uno de nosotros, lo que hagamos va a ser nada más como amontonar heno y hojarasca, y para el día que aquí se incendie todo, ¿sí? O para cuando Dios quiera, entonces a veces nos esforzamos tanto por cosas que ni siquiera traen glorificación a Dios. Y hacemos tantas cosas, y de eso vamos a hablar también. Cuando nosotros venimos y presentamos una adoración a Dios,
decíamos la semana pasada, primero, dice la palabra del Señor, ve y ponte a cuentas con tu hermano. Y lo dijo Jesús, no lo dijo ninguno de los apóstoles. Dice, cuando vengas, si un hermano tiene algo contra ti, no es que tú tengas algo contra el hermano, sino que alguien, si tú sabes que alguien tiene algo contra ti, ve, deja tu ofrenda ahí, ponte a cuentas con tu hermano y luego vienes y ofreces tu ofrenda. Ese es un acto de adoración. Y eso en cuanto a la obediencia. ¿Y qué está haciendo nuestro Señor Jesucristo? Está haciendo un acto de redención. Cuando nosotros venimos a traer ofrendas delante de Dios, y no estoy hablando de los diezmos y las ofrendas, hermanos, estamos hablando de la adoración, ¿sí? Cuando tú vienes delante de Dios así a traer tu ofrenda, ¿qué es lo que estás ofreciendo? ¿Frutos bonitos? ¿Flores bonitas? ¿O estás ofreciendo un macho cabrío? Una ofrenda que a Dios le agrada. ¿Qué estamos ofreciendo a Dios, hermano? Lo triste es que tenemos tanto tiempo en la iglesia, hermanos, haciendo lo mismo. Y es el común denominador de las iglesias. No estoy hablando nada más aquí. Es el común denominador de las iglesias, hermanos, que estamos en esa creencia que como la alabanza y la adoración se ha revolucionado tanto, pensamos que eso es lo correcto y que si no hacemos lo que hacen otras iglesias ya estamos atrasados. La verdad es que se perdió por completo el propósito de la adoración. Se perdió por completo el propósito de a quién adoramos y a quién servimos. Otra de las cosas que podemos ver es que a veces les voy a leer un credo que es un credo que todo el mundo conocemos, ¿sí? Dice la palabra, no dice la palabra del Señor, dice este credo, dice: creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado. Estas declaraciones, hermanos, fueron hechas por la iglesia para reafirmar en lo que creemos, ¿sí? En esa necesidad que nosotros tenemos de decirle al Señor, a veces no somos merecedores, pero nosotros creemos en ti. Y esa es parte de la adoración que nosotros creemos. Nosotros creemos que Jesús murió. Nosotros creemos que Jesús resucitó para que nosotros ahora tuviéramos libre entrada ante el trono celestial. Pero ¿por qué hizo todo esto Dios? ¿Cuál era el propósito de que Dios hiciera todo este sacrificio, que padeciera ante Poncio Pilato, que fuera su cuerpo destrozado? ¿Cuál era el propósito que Dios tenía para enfrentar un sacrificio tan grande para que tú y yo ahora estemos aquí? Bueno, el propósito que Dios tiene para con nosotros fue su amor, para que ahora tú y yo pudiéramos ser restaurados en esa adoración verdadera, ¿sí? Para que ahora pudiéramos traer una adoración correcta delante de Dios. No una adoración falsa, no una adoración mediocre, sino una adoración verdadera, una adoración libre de pecado. Él ahora, como el cordero inmolado, como el cordero que puso su vida por nosotros, Él pagó el precio para que ahora tú y yo podamos traer una adoración correcta. Y lo único que tenemos que hacer es irnos a poner a cuentas con nuestro hermano si estamos mal. Es irnos a poner a cuentas con Dios si le hemos fallado. Y vaya que le hemos fallado. Y como iglesia a veces estamos así. Creemos que por lo que hacemos aquí en la iglesia estamos trayendo adoración. Y quiero preguntarles algo: ¿qué fue primero? ¿Si los adoradores o los obreros o los siervos de Dios? ¿Qué fue primero, hermanos? Dios no vino a restaurar tu ministerio. Dios vino a restaurar el propósito. Y hemos tenido siempre esa idea, hermanos, de que venimos a la iglesia y vamos a servir.
y nos llenamos de gozo. Y ahí estamos bien contentos, ¿verdad? Trabajando para el Señor porque es un privilegio, hermanos, bien cansados, pero aquí estamos. ¿Sí? Pero la realidad, hermanos, es que eso no fue el propósito de Dios. El propósito de Dios es tener una intimidad con nosotros. Hasta el día de hoy, Dios dice que Dios está buscando gente que le adore en espíritu y en verdad. Así como Dios nos buscaba a Adán y Eva, nos buscó, ¿verdad? No estaba yo en ese tiempo. Así como Adán y Eva, como Dios buscaba a Adán y Eva en el huerto para adorarle, así hoy Dios busca adoradores, pero verdaderos adoradores, hermanos. No busca gente trabajadora en la iglesia. No estoy diciendo que esté mal, hermano. El punto es que hemos cambiado la importancia. Una persona, miren, de nada sirve que yo sea bien activo en la iglesia, bien servicial, bien comprometido y que aquí esté desde bien temprano hasta bien tarde, que sea el que cierra la iglesia, paga los crimas, barra, saca la basura. De nada sirve todo eso, hermanos, si tu adoración es mediocre. Porque el propósito de Dios no fue que vinieras a trabajar a la iglesia. El propósito de Dios es restaurar la adoración, la comunión que Él quiere, porque Él está buscando. Dice la palabra del Señor en el Salmos que Él inclina, así. Esta es la expresión de que Dios inclina para escuchar al pueblo, para escuchar nuestras alabanzas, para escuchar la adoración, para escuchar nuestras oraciones, ¿sí? Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas, no que tú vengas a trabajar. Una persona, hermanos, que está llena de adoración, que cumple primero el propósito de la oración, va a ser una persona que va a servir más eficazmente. No va a ser una persona inactiva, ¿sí? Hemos visto personas, inclusive muchos avivamientos se han dado por personas que han sido gente adoradora, gente que ha buscado a Dios. Y los grandes himnos que, bueno, ahora ya no cantamos, ¿verdad? Pero que se cantaban en el pasado, surgieron de grandes avivamientos por gente que adoraba. Y ahora difícilmente se mantienen los avivamientos porque cambiamos nuestra manera de percibir y de cómo Dios estableció el orden. Y en nuestro afán de cambiar el orden porque creemos que es lo correcto, destrozamos el propósito de Dios. Destrozamos el buscarle, el ser adoradores. Dios quiere que tú y yo primero busquemos esa adoración. Dios quiere que tú y yo primero tengamos intimidad con Él. Después todo lo demás va a ser añadido. Y no estamos hablando nada más de peticiones. Todo lo demás es hablando del fruto del Espíritu Santo. Todo lo demás hablando del servicio en la iglesia. Pero tenemos que restablecer otra vez, volver a la palabra de Dios. Volver a ese propósito. Muchas veces, hermanos, estamos en un liderazgo y somos personas que ni oramos. ¿Cómo es posible que una persona que no tiene una adoración correcta delante de Dios no ore? ¿Sí? Una persona que tiene una adoración delante de Dios va a ser una persona que ora. ¿Por qué? Porque la oración es tener comunión con Dios. ¿Sí? Pero a veces estamos en el liderazgo tomando decisiones espirituales en una iglesia cuando no oramos porque pensamos que eso se puede separar, porque tomamos a veces la iglesia como una empresa y queremos administrarla como tal. Y la verdad es que así no es, hermanos. Las personas espirituales toman decisiones espirituales. Necesitamos ser gente de oración. Todos, hermanos, no nada más el grupito de oración que está en el WhatsApp. Todos, porque es parte de la adoración. No podemos tener adoración sin oración. Y no puede haber oración sin adoración. Porque es junto, hermanos. Vas al Padre y oras. Vas delante de Él y tienes comunión con Él. Esa es la oración, es platicar con Dios, es tener intimidad con Dios.
Y sabes una cosa, el punto es que a veces creemos que Dios acepta nuestra adoración, pero ya vimos en el pasado que no. Y lo vimos con la ofrenda de Caín, lo vimos también con los samaritanos la semana pasada, que ellos decían, es que de acuerdo a las traducciones que ellos hicieron, decían que en este monte había que adorar, y los judíos decían que en Jerusalén. ¿Por qué? Porque sus propios pensamientos, en su propia manera de interpretar la palabra, que a veces así estamos nosotros, creemos que es lo correcto, ¿sí? Y ellos estaban en su verdad. Lo que sí es que la palabra del Señor no nos llama a eso, sino que busquemos, ahora sí que la verdad, que es a nuestro Señor Jesucristo en un acto de adoración. Porque todo lo que hagamos, nuestros esfuerzos, hermanos, nos vamos a cansar. Por eso luego estamos fastidiados, nos hartamos, queremos aventar la toalla, porque cambiamos el concepto y estamos tan cansados de trabajar, que en lugar de venir a traer una adoración correcta delante de Dios y el venir a que Dios nos diga cómo hacer las cosas, sería mucho más fácil. Pero todo esto, hermanos, se logra a través del Espíritu Santo. Por eso es importante, por eso Pablo nos dice, no entristezcas al Espíritu Santo. Busca ser siempre lleno del Espíritu Santo. No apagues el fuego, ¿sí? No busques andar enquacerado. Y otro de los ejemplos tan claros es cuando Jesús se presenta en la casa de Lázaro y sus hermanas. ¿Y qué estaba haciendo Marta? No estaba haciendo nada malo, hermano. No andaba ya con los vecinos en la murmuración. No andaba ya haciendo otras cosas. Andaba limpiando su casa porque quería atender al maestro. ¿Cómo somos a veces nosotros en nuestras casas? Estamos atendiendo y a veces por atender nos perdemos de la compañía de nuestros invitados. ¿A poco no? ¿Sí? Nos perdemos de estar conviviendo con nuestros invitados. Lo mismo le pasó a Marta. Y dice la palabra del Señor que María escogió adorar. María escogió sentarse a los pies del maestro y estar deleitándose en su presencia. Yo creo que una de las cosas más hermosas que tenemos como hijos de Dios es su presencia. Es su presencia, hermanos. Y a veces por estar sirviendo las mesas, que no digo que esté mal, hermano, pero está cambiado nuestras prioridades, ¿sí? Por a veces querer que todo esté bien bonito, quitamos nuestra atención de estar adorando al Rey de Reyes, de estar postrados, de tener intimidad con Él, de estar orando y decirle, Señor, vengo a traer una genuina adoración. Y es algo que el Espíritu Santo nos hace que hagamos. El salmista era un perfecto adorador, tanto que Dios decía que David era conforme a su corazón. Y vaya que David escribió salmos preciosos que al día de hoy son de bendición y los podemos cantar. Pero también vemos la vida de David y dices tú, órale, cometió de los pecados más fuertes que pudiera cometer una persona, que es el adulterio y el asesinato. Dices tú, ¿cómo una persona con ese historial delictivo, verdad, puede ser una persona conforme al corazón de Dios y haber escrito salmos que al día de hoy son de bendición? Porque David entendió lo que era tener una relación con Dios. Se equivocó David, pero fue ante ¿quién? Ante el Padre, que es quien restauró su reinado, al tal grado que no lo dejó salir de su reinado y bendijo también al reinado de su siguiente hijo. ¿Sí? Vemos cómo Dios restauró la vida de David y siguió escribiendo salmos. Salmos que al día de hoy son de bendición. ¿Por qué? Porque fue un verdadero adorador. De hecho, para los que estamos en el ministerio de alabanza, siempre
es un ejemplo, ¿verdad? Y lo tomamos como referencia por todos los instrumentos que inventó, por cómo restauró la alabanza en el templo, cómo creó el primer grupo de alabanza, ¿verdad? Con gente entendida en lo que hacía, con gente que se dedicaba a hacer lo que tenía que hacer, ¿sí? Y vemos a un David restaurado en adoración. Bueno, la palabra, y fue un rey, y ejercía el reinado, y servía al pueblo, ¿sí? Pero no cambió el orden de las cosas, hermano. Y aquí Dios nos llama a que nosotros tomemos conciencia de cuál es el verdadero orden. Y Dios nos llama a adorar. Dios nos llama a que su Espíritu Santo nos guíe a una adoración verdadera, una adoración que tiene que reflejar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si nuestra adoración no glorifica a la Trinidad, hermanos, si nuestra adoración no habla de las obras de Dios en lo que hacemos, de la obra de Dios a lo largo de nuestra vida, hermanos, no es una adoración correcta. ¿Por qué? Porque a Dios le dices lo que has hecho en tu vida. Porque a Dios le dices y le dices, Señor, grandes son tus maravillas. Y generación a generación celebrarán tus obras. Y le exaltas, ¿sí? Eso es lo que tiene que traer nuestra adoración. Pero la adoración no nada más es cantada. La adoración no nada más es aquí, sino que allá afuera das testimonio con la adoración al Dios que tú adoras, ¿sí? Tenemos que ser reconocidos porque somos adoradores, hermano. Tenemos que ser reconocidos porque somos personas que se mueven en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a dar esa identidad, va a hacer que demos fruto y por el fruto vamos a ser conocidos. La palabra del Señor nos dice que por el fruto vamos a ser conocidos. ¿Qué fruto estamos trayendo? ¿Qué fruto estamos dando? Vamos a estar de pie, hermanos. Y vamos a pedirle hoy al Señor que nos bendiga y que ponga en nuestra mente, ¿sí?, el querer hacer su voluntad y el querer buscar una verdadera adoración. Le voy a pedir al ministerio de alabanza que esté listo y que se prepare. Vamos a orar. Padre, cuántas gracias te damos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque en nuestra ignorancia o en nuestra manera correcta, según nuestra mentalidad, Señor, de hacer las cosas, te hemos fallado. Perdónanos, Señor, porque no hemos sido sabios, Señor, o hemos sido sabios en nuestra propia prudencia, Señor, y no hemos buscado tu sabiduría, no hemos buscado, Señor, lo que verdaderamente tú quieres, Padre. Creemos que hacemos tu voluntad, pero la verdad, Señor, es que está muy distante de lo que tú has querido para tu iglesia. Y en esta hora, Señor, venimos delante de ti pidiendo que tú tengas misericordia una vez más, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Padre Celestial, porque necesitamos de tu presencia el día de hoy. Necesitamos de tu Santo Espíritu que nos guíe, Padre. Necesitamos, Señor, que tú nos llenes de poder, Padre Celestial, de ese poder de tu Espíritu para traer una adoración correcta delante de ti, Señor. No queremos ser, Padre, como Caín. No queremos ser, Señor, traer una ofrenda bonita, Señor, porque creemos que es lo correcto delante de ti, Señor. No queremos traer una adoración adornada, Padre. ¿Sí? Queremos traer una adoración, Señor, que te exalte a ti, Padre. Que seamos entendidos en lo que hacemos, Señor. Porque tú eres digno de recibir una adoración, Señor, de acuerdo a tu santidad, Señor. De acuerdo a como tú has establecido, Padre. Tu palabra del Señor nos ha exhortado, Señor, a buscar la santidad,
a ser santos como tú eres santo, porque es la única ofrenda, Señor, y la única adoración que tú aceptas, Señor. Una adoración de acuerdo a tu santidad, una adoración de acuerdo a quien tú eres, Señor, por las obras que tú haces en nuestras vidas, por las obras, Señor, que tú haces, Señor, que has hecho en el pasado, Señor, y por las obras que tú sigues haciendo, Señor, en nuestras familias, en nuestra iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, toma nuestras vidas, Señor, toma Koinonía, Señor, que sea una iglesia que en verdad te adora, Padre, que todo lo que hace, Señor, es de acuerdo a tu propósito, de acuerdo al mover de tu espíritu, Señor, de acuerdo al mover, Señor, que tú quieres tener en cada uno de nosotros. Límpianos, Señor. Quita de nosotros cualquier obra muerta, Señor, cualquier estructura de pensamiento, Señor, que no es conforme a tu palabra, que no es conforme a lo que tú quieres que hagamos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, toma esta congregación. Y ahora, Señor, que nos disponemos para exaltar y glorificar tu nombre, que todo lo que hagamos, Señor, que todo lo que oremos, Señor, que tu palabra que va a ser expuesta en esta tarde, Señor, sea una palabra que te glorifique, Padre. Que cualquier enseñanza que se desdé a los niños, Señor, sea una enseñanza que te glorifique. Que cualquier actitud, Padre, que tenga la congregación delante de ti, sea esa actitud que te glorifique, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, enséñanos a ser adoradores, Señor. Que tu sacrificio, Señor, valga la pena, Señor. Que no menospreciemos, Señor, lo que tú hiciste en la cruz. Que no menospreciemos, Señor, ese sacrificio tan grande para poder ser restaurados, Señor, y reivindicados al lugar que tú nos pusiste, Padre. A ese lugar de adoración, a ese lugar de intimidad, Padre. A ese lugar, Señor, donde nosotros encontramos paz, donde nosotros encontramos oportuno socorro, en ese lugar donde está tu presencia. Queremos estar en tu presencia. Llévanos, Señor, más y más, Señor. Queremos más y más de tu presencia. Queremos más y más, Señor, ser llenos de tu espíritu. Llénanos, Señor, en poder. Llénanos, Señor. Guíanos, que tu Santo Espíritu more en nosotros. Que tu Santo Espíritu nos confronte. Que tu Santo Espíritu nos incomode para hacer lo correcto, Padre. Para buscar esa verdadera adoración, lo que tú quieres, Señor, de cada uno de tus hijos, lo que tú esperas, Señor, y lo que tú estás buscando, Señor. Hombres y mujeres, familias enteras que te adoren, familias enteras, Señor. Padre, que estemos entre adoradores, Señor, que seamos, Señor, adoradores. Que nos movamos entre adoradores, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que tú harás. Porque sabemos que tú harás cosas grandes en nuestra iglesia, Señor. Sabemos que tú te vas a mover el día de hoy. Te alabamos, Señor. Te bendecimos y te damos toda la gloria, Señor. La honra y la alabanza, Señor. Recibe nuestra adoración en esta mañana. Recibe nuestra adoración, Padre, porque eres digno. En el nombre de Jesús, Señor.